Así que usted puede buscar allí en su Biblia el Salmo 91, versos 1 y 2. Y vamos a estar predicando bajo el título del sermón, el mejor de los viajes. Y vamos a entender enseguida por qué el mejor de los viajes. Una vez más yo le pido, por favor, el pastor oró, pero yo le pido, vamos a orar todos juntos de nuevo para exponer la palabra del Señor. Padre, te doy gracias por la gran bendición que nos da, Señor, de poder tener comunión contigo, pero también tener comunión como pueblo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ha sido dada y preservada a través de la historia. Rogamos que tu Espíritu ilumine nuestras mentes de modo tal que podamos entender tu palabra y vivir conforme a ella. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, amén y amén. Bien, hermanos, como ya les dije, bajo el título El mejor de los viajes. El Salmo 91, tan conocido por nosotros, hace mucho tiempo lo estudié con detenimiento porque me causó curiosidad algo. Busqué en todas sus Biblias sobre el autor del Salmo y usted no va a encontrar en ninguna Biblia quién es el autor de este precioso Salmo. Sin embargo, profundizando más sobre este Salmo, descubrí que toda la tradición judía, sin excepción, atribuye la autoría de este Salmo a Moisés. Dice que Moisés fue quien escribió este Salmo. Claro, y usted dice, bueno, es que esto no es relevante. Créame que sí. Sí es relevante, muy relevante. Si usted entiende que el que escribió este Salmo precioso fue Moisés, entonces entenderá a la luz de su autoría mucho de lo que significa este Salmo. Porque realmente el Salmo 91 es un resumen de lo que Israel vivió en su viaje por todo el desierto, desde saliendo desde Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Encontrarán que en el Salmo 91 está allí vertida desde la pluma de Moisés lo que el pueblo de Dios vivió en este gran viaje. Y es por esto que le llamo el mejor de los viajes, porque Israel, aunque fue un viaje difícil, fue el mejor de los viajes porque Dios los acompañó, les dio victoria y los llevó hasta el lugar que Él había prometido, descanso. Fue un viaje singular. Fue un viaje singular este viaje de Israel. Pero usted dirá, hasta aquí habla de Israel y ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Resulta que casi todos los eruditos también bíblicos de nuestro tiempo, de cristianos por supuesto, han visto que hay una analogía muy profunda entre el éxodo y la vida cristiana. Pareciera que el éxodo, aquel que ocurrió en Israel, este viaje de Israel, pareciera que esto también tiene que ver, apunta como analógicamente lo que la iglesia de Jesucristo está viviendo, vive y vivirá. ¿Por qué? Porque Israel, ¿de dónde fue sacado? De Egipto. ¿Qué significaba Egipto? El paganismo, la mundanalidad, lo perverso, lo malo, la idolatría. ¿De dónde Dios nos sacó? Y algo curioso, Dios le dice a Israel antes de sacarlo de allá, con mano fuerte te sacaré. O sea, Israel no salió, Dios lo sacó. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Dios nos sacó. Dios nos sacó con mano fuerte de allí y nos trajo hasta acá. Esto, el bregar, el caminar, el luchar por todo el camino de Israel se parece al cristianismo. Si le preguntas a un cristiano que ya peina cana y que no tiene barba porque sabe que tiene cana, le pregunta, ¿qué tal ha sido la vida cristiana? ¿Verdad que pareciera que estamos en una vidriera guardaditos así sin ningún tipo, no pasamos por ningún problema, ¿esta es la historia? No, para nada. La historia del cristianismo es lindísima, pero ha estado llena de momentos difíciles, llena de momentos angustiosos, difíciles como lo vivió también Israel. Por esto que dicen que es una analogía entre la iglesia e Israel, porque no ha sido, no es ni será. Cristo la describe como ¿qué? Como estrecho el camino y angosta la puerta. Así lo describe Cristo, como algo difícil, al igual que Israel, pero algo más bonito, y es este. Israel viajó y fue un viaje difícil, pero al final entró al lugar de descanso. ¿Qué pasa con la iglesia de Jesucristo?
al final de los tiempos, y algunos se nos han adelantado, como dijo ahorita el pastor, de los ya gloriosos, pero al final de los tiempos la iglesia entrará en el descanso, en el lugar de descanso eterno con su Señor para siempre. De modo que Éxodo también ha sido como una analogía entre Israel y la iglesia tenido. Así que por esto tiene tanta relevancia para mí y para ustedes, para la iglesia, este precioso salmo. Y ahora vamos a tratar de entender este salmo a la luz de lo que hemos dicho. Solo dos versos porque con estos versos llegaremos más o menos cerca de las 2:05 de la tarde. El pastor me dijo, no te tardes mucho, por favor. Y le dije que ante las 2:05 habíamos terminado. Ese fue mi compromiso. Y entonces, por eso tomamos dos versos nada más. Y ahí usted lo tiene. Y el verso dice, estos dos versos dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahora vamos a tratar de entender esto a la luz de que Moisés lo escribió. ¿Por qué Moisés usa esta figura? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué usa esta figura? ¿De dónde le viene esta figura? Verán que va a ser fácil cuando ya lo veamos. Cuando Moisés va a partir con el pueblo, él le dice a Dios algo. Si tú no estás conmigo, yo no voy. Pero Moisés sabe que va a estar en una dirección bien compleja. Porque el desierto del oriente tiene una cualidad. Por el día hace un sol tan terrible que es difícil, muy difícil sobrevivir a un viaje tan largo. Y por la noche hace un frío tan intenso que es difícil soportar el frío de la noche. Y Dios sabiendo esto y Moisés sabiendo esto, Dios le hace una promesa a Moisés. Y le dice, por el día te seré columna de nube, y por la noche te seré columna de fuego. Ahora entendemos el habitar bajo la sombra del Omnipotente y también ser abrigados por Él. ¿Por qué? Porque te voy a proteger del frío y del calor. Esto es el primer punto del sermón, aunque no lo haya dicho, es total protección. Dios le dice a Moisés, avanza por el desierto, porque aunque es inclemente, tranquilo. Lo que Él pudiera hacerte a ti, yo me voy a encargar de que no te pase. Yo voy a calmar, yo voy a darte una sombra tan buena que Israel no va a ser sofocado en el desierto. Y el frío de la noche cuando esté, yo los voy a iluminar, pero les voy a dar calor suficiente para que ustedes no mueran de frío en el desierto. Tranquilo, yo me encargo de esto. Y haciendo la analogía ahora de la iglesia, por supuesto, nosotros nos andamos en ese tipo de desierto que caminaron ellos, pero sí andamos viviendo una vida tan difícil como la que ellos vivieron en el desierto. ¿Y a qué podemos comparar aquel fuego y aquel frío de ellos con la vida del cristiano acá, ahora nosotros, para entenderlo, para esa protección? Y yo diría que coincido con Spurgeon, con Agustín, con Calvino, en que resumieron dos cosas terribles que acontecen en el andar como cristiano. Una es el fuego de la prueba, el fuego de la aflicción, de la prueba en el camino. Y dos, la frialdad espiritual del cristiano que vive en ocasiones. Los cristianos, cuando viajamos en este mundo, cuando nos convertimos al principio, cuando estamos protegidos por todos nuestros líderes y todo alrededor, nosotros creemos que nada nos va a pasar jamás. Todo va a estar bien. No va a haber problema. Gracias, mi amor. Todo va a estar bien. No va a haber problema ninguno. Y al poco tiempo nos damos cuenta que muchas cosas de las que nos sucedieron antes de ser cristianos, ahora siendo cristianos, vienen y nos pasan. Pruebas que no creíamos que nunca nos iban a sobrevenir. Ese fuego ardiente de la prueba que viene a probar nuestras almas con fuego fuerte. De verdad, enfermedades que no esperamos tener vienen. Perdemos familiares que nunca estuvimos preparados ni pensamos que íbamos a perder.
circunstancias, con personas, con trabajo o con el mundo que vivimos, críticas, persecuciones, cosas difíciles que vienen a nuestra vida, terribles, para acabar con nuestras vidas, para el cristiano, que llegan y vienen. Pero es aquí donde la misma analogía sirve. El pueblo de Israel le dijo, ese fue el calor del desierto, ese fuego tan terrible. Tranquilo, porque yo te voy a cobijar. Yo te voy a dar sombra para que esto no te acabe. Ahora dice Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido el mundo. Y le dice a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Diciéndonos a nosotros como a Moisés, diciendo, no tengan miedo en avanzar, no tengan miedo en este viaje que están haciendo, porque en este viaje que ustedes están haciendo, no lo están haciendo solo. El Omnipotente está con ustedes para que el calor de la prueba no acabe con ustedes. Yo me encargo de ayudarles. Juntamente con la prueba, juntamente con eso tan difícil que está viviendo, yo abriré una puerta, daré una salida para que ustedes salgan. Esto es una promesa de parte del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. En cuanto a la frialdad espiritual que hablaba tanto Calvino como lo habló Spurgeon, como lo habló Agustín, como lo hablaron tantos de ellos, sobre la frialdad espiritual del creyente, no es menos cierto que nosotros como cristianos tenemos épocas o momentos de mucha efusividad, de un estado tan acorde con la vida cristiana tremendo. Pero hay momentos que sea o por nuestra negligencia o descuido o por alguna circunstancia específica que pasamos por este tipo de frialdad espiritual. Como decía Spurgeon pasaba hasta 3 semanas acostado en una cama sin poderse levantar de la depresión tan terrible que sufría. Sufría unas depresiones tan terribles que se metía hasta 3 semanas acostado sin poder salir de su habitación. De cómo estaba. El propio Lutero hacía crisis. Oyendo a Sproul, dice Sproul que él tenía la teoría de que cada 5 años Lutero hacía una crisis. Y Lutero muchas veces tuvo esta crisis tan terrible de su estatus espiritual. Y recuerdo una de las que estuvo tan mal en una crisis de él mismo, en que dice que Catalina, su mujer, se vistió de negro y salió al encuentro de Lutero. Y cuando estaba ahí le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué te vestiste de negro? No, para el luto, por el luto. Y ese luto, no, es que Dios se murió. ¿Cómo que Dios se murió? Es que estás actuando como si Dios se hubiese muerto. Estás actuando como si Dios no existiera, como si tu Dios hubiese muerto, para tratar de sacar a Lutero de su estado depresivo, de su estado de frialdad, de su estado. Y esto es algo que acompaña muchas veces al cristiano. Pero ¿sabe algo, hermanos míos? Jesucristo también ha prometido que Él, en estos momentos de frialdad, Él es capaz de dejar 99 ovejas y venir a por ti. Amén. Venir a por ti. Si estás pasando por un momento de debilidad espiritual, si estás pasando por un momento de crisis, si estás pasando por un momento de tristeza y quizás de debilidad en tu propia alma, en la vida espiritual, en la vida conceptual como cristiano, en lo que sea, hey, tranquilo, ese no es el fin. El buen pastor va a venir por ti. Puedes estar convencido que el buen pastor viene por ti. La iglesia ha pasado en la historia por momentos de crisis espiritual terrible. Terrible. La iglesia ha pasado por momentos que parece que se acabó todo. Y si no, estudien la historia de la Reforma para que ustedes vean. Que parecía que ya no había nada. Pero el dueño de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Pedro, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ti. No van a prevalecer contra ti. De modo tal que para nosotros los cristianos tienen que ver este precioso salmo, porque lo que le pasó a ellos en el desierto, cuidados por el fuego del desierto y por el frío de la noche, nuestro buen Dios lo protegió, pero nosotros también nos protege.
de ese fuego tan intenso de la prueba, de esa frialdad tan terrible que le viene al creyente y a la iglesia de vez en cuando en su vida. Pero vamos a pasar al verso número 2, porque se pone un poco interesante esto. Dice acá el Salmo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Vamos hasta ahí. Esperanza mía y castillo mío. Esto es algo curioso. ¿Por qué Moisés usa esta figura otra vez? Usa otra figura. Castillo mío. Castillo mío. ¿Por qué usa esto? ¿Sabe por qué? Porque Moisés no se crió en una choza ni en una casa común. ¿Saben dónde se crió Moisés? En un palacio, en un castillo. Él se crió ahí. Y él sabe lo que está diciendo. Está comparando a Dios con un castillo, con un palacio. ¿Y por qué usa ahora esta analogía? ¿Por qué lo usa Moisés? ¿Sabe qué? Hay algo que en todas las civilizaciones que han usado este tipo de estructura ha ocurrido por una cosa. Hay una parte externa donde están las personas comunes, pero hay una barrera de protección ahí para que nadie ingrese inmediatamente a esta zona protegida. Después que cruzas esta parte, hay un anillo de nuevo protector, de guardias y demás, que protegen una parte de ese lugar. Pero cuando avanzas, hay otro anillo de protección. Y hay otro anillo y otro anillo, hasta que llega el momento que hay una cámara donde nadie puede entrar y allí está guardado el que se quiere guardar. Al que quieren guardar está allí y nadie lo puede tocar ni encontrar. Moisés entiende algo. Diré yo a Jehová, ¿qué cosa? Esperanza mía y castillo mío, donde yo estoy guardado y nadie me puede tocar. Donde yo estoy allí seguro, donde yo estoy bajo una protección singular. Esto quiere hacer entender Moisés claramente, porque le dice que él es su castillo. Y volvemos ahora acá, nosotros como cristianos. ¿Qué tiene que ver con nosotros esto acá? ¿Sabe qué? Dice Jesucristo que nosotros, Él no usa el castillo. Jesucristo no usa el castillo, pero aquí es lo mismo, porque el segundo título o el segundo punto del sermón es bien guardados en la analogía del castillo. ¿Dónde dice Cristo que estamos nosotros para ser protegidos? En su mano. Mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. De modo tal que en Dios, en Jesucristo, como Moisés lo encontró en Dios, en el pregar del viaje en el desierto, así también nosotros ahora, en este viaje, podemos decir algo. Estamos perfectamente guardados por Jesucristo y allí nadie nos puede encontrar. Allí nadie puede hacernos mal porque estamos guardados en las manos de Dios. Es la misma analogía. Mire usted, piénselo para que usted vea. Y es posible que ahora mismo, puede ser que ahora mismo, como me ha pasado a mí y le pasará a algunos de ustedes, hay algunos momentos de su vida que tienen falta de alguna certeza. Se ven en peligro, se ven en situaciones que usted dice, corro peligro, o este problema me va a superar, o esto va a acabar conmigo. Y yo te voy a decir algo. Ni te va a superar, ni vas a acabar contigo, ni tienes por qué tener miedo. ¿Sabe qué? Porque a ti nadie te puede tocar. Porque tú estás en las manos de tu Señor. Tú estás ahí, guardado por Él. Tú estás plenamente guardado por Él. Y Él te guardará. Te guardará. Sencillamente, ese rugido del enemigo que usa
para asustarte y para hacerte creer que se ha perdido la causa tuya o lo que tú estás viviendo es una causa perdida, no le hagas caso. No le hagas caso a la bulla y a la tontería de las amenazas del maligno y todos sus agentes. Cree en Jesucristo que tú estás en la mano de Él y nadie te arrebatará de su mano. Créelo, tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Eres indefenso de ti mismo. Eres incapaz de ti mismo. Eres vulnerable en ti mismo, mas no en Jesucristo. Mas no en Jesucristo. Si el problema, las amenazas que el maligno nos hace y todo lo que viene estuviese en nuestras manos, ay de nosotros. Ay de nosotros, ya hubiésemos sucumbido, ya hubiésemos perdido. Pero ¿sabe qué? Aunque somos muy débiles, muy vulnerables, en Cristo somos fortaleza. Somos fortaleza. Hay algo curioso en Martín Lutero, y vuelvo a Martín Lutero. Dice que cuando está en el castillo escribiendo el Nuevo Testamento, o sea, y algunos de sus libros que él escribió, dice que cuando él está escribiendo esto tuvo una visita de alguien muy especial. El diablo en persona se le apareció a Lutero. Y dice que le empezó a decir, tú quieres hacer una limpieza en la iglesia y reformar a la iglesia, tú que eres esto. Empezó a decirle todos los pecados que él había cometido y quién era. Y Lutero lo empezó a escribir en una hoja, dicen. Lo empezó a escribir. Un listado enorme de lo que él era. Y cuando terminó, tomó el tintero y se lo tiró contra la pared. Dicen que allí está el manchón de ellos. Y dijo, sí, pero la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados. Y le tiró el tintero al maligno. Sí, somos tan vulnerables, somos tan delicados, somos tan fácil de acabar en nosotros. En nosotros somos muy vulnerables. Más Dios está con nosotros, que es la diferencia. Esa es la diferencia. Hay un pasaje de la Escritura que siempre me llena de alegría. Y es esta. Dios saca a Moisés de Egipto con el pueblo. Podía habérselo llevado por un camino tan cerquita que era cuestión de días llegar a la tierra prometida, pero lo manda por el camino más difícil. Y habiendo salido de Egipto, enseguida tienen delante el mar. Tienen a un lado montaña que no pueden pasar. Y detrás de ellos tienen el ejército egipcio. Y dicen los judíos que iban allí, los del pueblo de Israel, están allí, dicen, pero para eso nos sacó, para que nos maten, para que acaben con nosotros, porque claro, la analogía ¿cuál es? O sea, el pensamiento ¿cuál es? Tenemos el mar delante, nos vamos a ahogar. Tenemos una montaña a nuestro lado, no la podemos cruzar. Y atrás vienen los que nos quieren matar, estamos muertos. Estamos muertos. Y es ahí, Dios lo pone en un momento de mucha vulnerabilidad. Los pone en un momento muy vulnerable, en el cual ellos se dan cuenta que ¿qué? Que están perdidos. Estamos perdidos. Estamos acabados. Pero ven aquí la gran diferencia. La gente de Egipto, el enemigo dijo, pan comido, ya son nuestros. Mira donde Dios nos los puso. No pueden seguir hacia adelante, no pueden tomar la montaña y solo le quedamos nosotros atrás. Están muertos. Mira donde Jehová nos los puso. Vamos a acabar con ellos. Pero se equivocaron, porque por muy vulnerable que parezca un hijo de Dios, por muy vulnerable que parezca, en Dios es fortaleza, hay fortaleza. Hay la suficientemente poder y capacidad en Dios para acabar con todo lo que amenaza a su pueblo así. Abrió el mar, pasó su pueblo y cuando ellos vinieron atrás, los ahogó. ¿Qué le parece? Se acabó la amenaza. Era tan sencillo como ese. Era tan sencillo como eso. Y por esto es que Moisés evoca en su mente la figura del castillo, donde yo estoy plenamente guardado, escondido.
estoy seguro allí. Dice la parte B del verso 2, dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Mi Dios, ¿en quién confiaré? Esto, claro, por supuesto, mi Dios en quien pongo mi confianza, mi fe. Este Dios que me ha prometido guardarme de día y de noche, que me guarda en su seno de modo tal que nadie me toque, pues bueno, es ese Dios en el que yo confío. Pero tampoco esas palabras vienen así como palabras que suceden a otra por inercia. No, tenemos que entender que le escribió Moisés y tenemos que ver a Moisés para entender que esa expresión no es una expresión de muletilla, ni mucho menos. Es una expresión con mucho sentido y tenemos que ir a la vida de Moisés. Cuando Moisés es grande y ve a los hebreos, él sabe, él tiene identidad con el pueblo hebreo. Él tiene identidad. Y hay algo curioso que si usted no ha leído la Biblia entera, no lo va a entender. Pero un día están azotando, están a punto de matar a un hebreo y Moisés sale, ¿qué? En defensa de este hebreo y mata a este hombre y lo esconde. Cualquiera que no haya leído la Biblia completamente, pensaría que Moisés lo único que estaba haciendo era como defendiendo a este pobre hombre que iba a ser muerto fácilmente. Pero según el libro de los Hechos, esto indicaba que Moisés quería por sí mismo liberar al pueblo de Israel. Este fue un acto de liberación, de que él quería liberar a Israel. Y cuando Moisés intenta liberar al pueblo de Israel, el mismo pueblo de Israel le da la espalda. ¿Qué? ¿Me vas a matar a mí? Después le dijeron, ¿me vas a matar a mí como lo hiciste con el soldado egipcio que nos estaba matando? ¿Nos vas a matar? ¿A nosotros lo vas a hacer? El primer gran fracaso de Moisés es que va a liberar un pueblo y este mismo pueblo le dice, no. Tiene que salir corriendo porque se van a enterar de que él mató a un soldado y lo van a matar a él. Y tiene que salir corriendo. Y cualquiera pensaría que cuando llegó allá al pozo, tomó agua y al poquitos días Jehová se le apareció y le dijo, no, Moisés ya tenía 80 años cuando Dios se le apareció en la zarza ardiendo y le llamó. 80 años estamos hablando. ¿Sabe qué? Moisés tenía ansia de liberar a Israel. Pero Dios le dijo, pero por ti no. Cuando ya seas un hombre que ni siquiera por ti mismo tengas la capacidad de hacerlo y te des cuenta que por ti mismo no puedes, entonces yo te voy a usar a ti para liberar a mi pueblo. Lo puso en una situación muy difícil y aquel hombre que confiaba en la fuerza de su juventud y la capacidad de su juventud para librar a Israel, tuvo que dejar de confiar en él y en todo lo demás y confiar en el único que podía usarlo para liberar a Israel. Ese es el punto. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me haces ver tan débil? ¿Por qué me llevas en un punto que soy tan vulnerable? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no logro esto? Le dice tantas veces la iglesia y nosotros al Señor. ¿Por qué, Señor? Me has hecho ver tan débil. ¿Sabes qué? Para que dejes de confiar tanto en ti y confíes un poco más en mí. Le dice el Señor a Pablo, que Pablo le ha pedido 3 veces, quítame este aguijón. Quítame este aguijón, porque un apóstol que ha viajado al tercer cielo y conoce todo esto y ha resucitado muerto, viene un mensajero de nada más y nada menos que de Satanás. Un mensajero de él, un demonio, viene y abofetea en la cara a Pablo. ¡Ey, pero cómo tú vas a permitir, Señor, que esta basura venga a un hijo tuyo a abofetearle en la cara? Quítame esto, por favor. Pablo, no te lo voy a quitar. ¿Sabe por qué? Porque te tiene que bastar en mi gracia. Cuando tú eres débil, entonces hay fortaleza para ti. Cuando estás vulnerable y no puedes hacer nada, entonces tranquilo, que ahí estoy yo. Empieza la cosa de verdad. Y le dice, mantente así
para que el poder de Cristo repose en ti. Qué curioso esto, que mientras nosotros somos fuertes y nos creemos fuertes, no pasa nada. Somos los más tontos que hay, lo más vulnerable, lo más fácil de acabar. Somos nosotros cuando estamos fuertes. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que no podemos fiarnos de nada de nosotros y ponemos nuestra confianza en Él, entonces el poder de Cristo se manifiesta en nosotros. Y lo que era imposible para toda nuestra capacidad y todos los recursos que aparentemente teníamos, Dios así ya lo logró. Tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Por eso es que Moisés ahora dice, mi Dios, en quien confiaré. Esto no solo le pasó a Moisés. No solo le pasó a Pablo. Nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. Que a veces se nos va la tontería para la cabeza de una forma. Se nos va lo tonto para la cabeza. Y actuamos tan tontamente que nos creemos que somos los héroes, los mejores. Que podemos. No puedes nada. No puedes nada. Aquel que puede es el que está contigo, que esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Y con esto termino, y es lo que le pasó a Abraham, mirando esto mismo. Cuando Dios llama a Abraham, por supuesto, mucha gente quiere ser como Abraham. Yo quiero ser como Abraham en su última etapa de vida. Como el Abraham ya último, como esa última etapa, esa yo quisiera ser como Abraham. Porque Dios cuando lo llama, Él no va directamente cuando Dios lo llama, se va para otro lugar hasta que se muere su tío. O sea, no contestó el llamado inmediatamente. Segundo, cuando las cosas se ponían malas, se iba, dejaba todo, se iba en busca de refugio y para más, remate, tenía tanto miedo que se inventaba planes importantes para él evitar el miedo. Él dijo, yo soy una estrella en esto. Yo sé que mi esposa es una mujer bonita, muy bonita, y cuando llegue allí me van a querer matar a mí. Déjame inventarme un plan de contingencia para que esto no pase. Y cuando iban para allá decía, no, esta es mi prima o mi hermana. El plan B, la capacidad de él de irse de la tierra prometida para ir a buscar comida, porque a Dios se le había pasado darle comida en ese tiempo. O sea, me voy, pero déjame inventarme un plan para yo cuidarme. Y siempre salía al descubierto la mentira de él. ¿Por qué nos has dicho que ella es tu hermana y no tu esposa? No, mira el problema, que nos hubiésemos buscado ¿con quién? Con Dios. Creían más en ellos, en Dios. Ellos, estos reyes paganos, que el propio Abraham. Le tenían más miedo a Dios a ellos que el propio Abraham. ¿Sí? Dios se tarda en darme un hijo. Vamos a echarle una manito a Dios. Porque ya yo estoy viejo, porque yo veo que tengo muchas propiedades, y esto ¿quién se va a quedar? Pero Dios me lo prometió, pero parece que la cosa no... Parece que Dios ahí o se le olvidó o está haciendo otra cosa, parece que no me tiene presente. Vamos a echarle una mano a Dios, vamos a buscar a Agar, la que vino con nosotros de Egipto en una de esas viajes tontos que hice, déjame traer a esta mujer. Y entonces esta mujer va a ser la que me va a dar hijo, porque bueno, ya Sara no me puede dar hijo. Y ahí le dio el hijo que hasta el día de hoy, le está dando problemas a los descendientes de Abraham. Hasta el día de hoy está ahí dándole problemas y dará problemas por mucho tiempo. Pero ahí está, dándole problemas. Pero fíjese ustedes, ese hombre que tuvo miedo, hizo planes de contingencia y tuvo un hijo con otra mujer y todo esto, llega a un punto de su fe, llega a un momento de su crecimiento espiritual, que Dios le dice, sacrifícame a tu único hijo, al que tú amas. Sacrifícamelo. ¿Qué era más malo? ¿Tener hambre y tratar de irme para Egipto? ¿O que fuera a haber un problema conmigo y descubriesen que mi mujer no es mi hermana? ¿Qué es más difícil? ¿Esto o tener que matar a un hijo?
Esto muestra el crecimiento de Abraham, cómo había crecido. En cuestión de sacrificarse él mismo, en muchos momentos mintió, hizo cosas. Sin embargo, cuando Dios le dice, dame a tu hijo, a tu único, al que tú amas, entrégamelo. Abraham se levantó temprano en la mañana. Si a mí me dicen que tengo que matar a un hijo mío, si Dios me dice lo tienes que matar, yo prolongaría ese tiempo a lo más que pudiera. O sea, oye, nos levantamos al mediodía. ¿Ya? Cogemos el burro, la burra más lenta que haya por todo el camino. Y llegamos a todos los lugares que podamos en el camino hasta llegar a tal lugar. Lo voy postergando, pero Abraham se levantó temprano en la mañana, tomó a su hijo, tomó la leña para el sacrificio y se fue. Y para más remata la inocencia de su hijo. Está la leña, está todo hecho y ¿dónde está el sacrificio? ¿Tú te imaginas a Abraham? Lo que pasa en ese momento cuando su hijo le dice esto, para adelante, amarra a su hijo y cuando lo va a matar, Jehová, nuestro buen Dios, aparece en la escena. Pero para mostrar cómo había crecido este hombre. Y esto es lo que dice Moisés, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y con esto ya concluimos. Quizás te has encontrado como Moisés, como Pablo, como tantos en la historia, como el propio Abraham, en momentos en que no le has creído a Dios como debiera. Y posiblemente ahora quizás no le estés creyendo a Él tal cual. Pero para eso Dios también tiene solución. ¿Sabes qué? Llegará un momento de tu vida que Dios estará trabajando tan plenamente que podrás decir, como dijo este siervo de Dios, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dios te bendiga mucho en esta mañana.